nuestros datos y la información que estamos transando en un entorno digital cuando hacemos comercio electrónico o cuando eventualmente transamos y tenemos relación con el Estado. Vamos a conversar con Ivo Gagliuffi, que es experto en Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia, para que nos dé algunos tips al respecto. El Estado ha tomado conciencia del tema y ha seguido una tendencia mundial. Esa tendencia mundial está vinculada con lo que se denomina la regulación de protección de datos personales. ¿Y eso qué significa en líneas generales? Que como consecuencia de esta nueva regulación, el Estado va a exigir que se cuente con el consentimiento de los titulares de los datos personales para tres temas principalmente. En primer lugar, para que la información de datos personales pueda ser tratada por quien lo ha recopilado, es decir, archivada, clasificada, determinada, identificada para algunos temas vinculados principalmente con la identificación de nichos o de oportunidades. En segundo lugar, el hecho de contar con el consentimiento no solo para tratar la información, sino también para transferirlo a un tercero. Y eso principalmente vinculado con el hecho de que cuando yo creo un banco de datos personales, no estoy necesariamente capacitado para tratarlo. A veces se transfiere a un tercero que es quien la puede tratar por nosotros. Y en tercer lugar, se pide también el consentimiento vinculado con usos comerciales de mis datos personales, que es lo que principalmente habría motivado esta regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando doy mi dato personal a un tercero, ese tercero me tiene que decir expresamente que lo va a utilizar para usos comerciales. Esos usos comerciales son como, por ejemplo, cuando yo doy mi dato para contratar un producto A y luego me llega publicidad por un producto B. Eso se está pidiendo que ahora esté regulado y consentido por la gente que da los datos. Por ejemplo, ¿no? En los supermercados, cuando nadie sabe, pero cuando nos invitan a afiliarnos a las tarjetas, ese es un mecanismo a través del cual se adquiere autorización eventualmente o acceso a data comercial, de consumo, de compra, de venta. Buen punto. El consentimiento tiene varias características, dentro de las cuales se establece que tiene que ser explícito y por escrito. ¿Eso qué significa? Eso aterriza en tu pregunta y es, ok, tiene que ser, no se puede presumir que hay consentimiento, o sea, no puede ser tácito, y lo segundo es que tiene que ser expreso. En los casos en general de supermercados u otros establecimientos comerciales que levantan información a través de encuestas, efectivamente es uno de los temas que han motivado también la regulación. Es muy común que como requisito previo al pago a uno le piden el número de DNI y las personas entregan el DNI de manera más o menos entusiasta pero inconsciente. Bueno, en ese acto está entregando a la persona un dato personal y esa manera de recabar los datos personales está prohibida por la ley porque toda persona tiene el derecho a ser informada que se le van a recabar los datos, que se le van a capturar sus datos y que esos datos van a ir a parar a una base de datos. Tiene que ser informada el tipo de base de datos, tiene que ser informada de la finalidad, ¿no? que va a tener el tratamiento de sus datos, los niveles de seguridad que le van a brindar a sus datos personales, quién administra esa base de datos y el tiempo por el cual van a ser tratados. Todo eso dice la ley y todo eso tienen que informar a las personas. Si no, a la práctica vemos que eso no ocurre. O a veces te lanzan emboscadas, ¿no? Y entonces te hacen firmar documentos como si fuera un simple comprobante de pago, pero en realidad si uno lee al dorso, lo que está haciendo es cediendo los datos personales sin que le informen adecuadamente que está realizando una conducta de cesación de sus datos personales. Eso es una práctica ilegal. Condicionar la prestación de un servicio a la entrega de datos, eso está mal, eso es una conducta ilícita. No se puede condicionar la prestación de un servicio a la entrega de datos personales. Y en segundo lugar, la persona tiene que ser informada. En el Perú hay una ley de protección de datos personales. Eso quiere decir que este derecho o esta situación ya está regulada. ¿Qué es lo más importante que tendríamos que conocer como ciudadanos digitales de esa ley respecto de justamente eso? ¿De qué derechos nos dan? El primer derecho básico que se genera es el derecho que tiene el titular a pedir la información sobre por qué está su nombre o cómo está su nombre en la base de datos de una determinada empresa o titular del banco. ¿Ok? El segundo derecho que se puede mencionar es el derecho a la actualización de sus datos en la base, ¿ok? Si es que están obsoletos. El derecho también a la corrección de sus datos, si están inexactos, si son falsos, ¿no? Entre otros derechos.
Hay un derecho adicional que es el derecho a la oposición, como mencionamos hace un momento, ¿no? Que es cuando se obtiene la información de fuentes públicas y yo tengo la posibilidad de oponerme a que esté en el banco de datos. Pero para ello, como proviene de una fuente pública, yo voy a tener que justificar por qué quiero que se saque de la base de datos mi información. Hay mucha controversia respecto a una ley que se llama la Ley de Delitos Informáticos y que probablemente pone en competencia a derechos. Yo no soy abogado penalista, pero por lo que me puedo documentar y puedo revisar, la principal preocupación, por lo menos vinculada con esta normativa de protección de datos personales, es el hecho que las cláusulas vinculadas con el desarrollo de los delitos en el Código Penal son demasiado amplias. ¿Y eso qué puede generar? Con una redacción muy amplia y muy ambigua, se puede interpretar que un mal uso, por ejemplo, el hecho de no conseguir autorizaciones para el manejo de los datos personales de la gente o para su transferencia o para usos comerciales, podría configurar un delito. Bueno, la ley de delitos informáticos ya está en vigencia. Si bien tiene aspectos buenos, positivos, como el establecimiento de la coordinación entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para perseguir estos delitos, tiene normas vinculadas a la sanción, por ejemplo, de la discriminación a través del Internet. Tiene un problema, a mi juicio, grave, que es la sanción indiscriminada de cualquier tipo de utilización de bases de datos o de datos informáticos o de acceso a sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo, la ley sanciona cualquier agregado o cualquier alteración de bases de datos o de datos personales, ¿no? Así en términos genéricos, y establece una pena privativa de libertad entre 3 a 5 años. Bueno, eso, por ejemplo, podría criminalizar conductas como algunas investigaciones periodísticas recientes, por ejemplo, la realizada por el periodista Marcos Cifuentes en torno a Abday. Lo que él ha hecho, por ejemplo, es tabular la base de datos de las regalías que reciben, que paga Abday, y ha conectado esa base de datos tabulada con la base de datos de quienes votan en las asambleas, y eso le ha llegado a determinar que quienes votan en las asambleas son los que más regalías reciben en esta asociación, ¿no? Bueno, esa conducta es una conducta que encaja plenamente en el tipo penal que regula ahora la Ley de Delitos Informáticos, y a todas luces es una conducta absolutamente lícita, porque esos son datos que están expuestos en la red y que pueden ser perfectamente manejados por un medio de comunicación. Creo que desde la entrada en vigencia de la ley hasta ahora ya vemos muchos delincuentes informáticos. Lo único que hace falta es que la policía nos descubra, ¿no? Porque efectivamente tiene razón. Imagínense, el peruano, por ejemplo, tiene las normas legales del peruano, que es una herramienta que utilizamos todos los abogados, está en un archivo PDF. ¿No es cierto? Si yo ingreso y desbloqueo ese archivo PDF para poder reutilizar la información que está contenida ahí, me convierto en un delincuente informático. Y es claramente el contenido de esa información es pública. Es más, de altísimo interés público, porque el Estado tiene la obligación de divulgar las leyes, ¿no es cierto?, para que las leyes puedan entrar en vigencia y ser exigibles, ¿no? Pero si yo hago eso, por ejemplo, si yo reutilizo esos PDFs en los cuales se emite el diario peruano todos los días, estaría cometiendo un delito, efectivamente. Entonces lo que corresponde acá es que se revise esta ley y se modifique la norma para hacer los ajustes que sean necesarios a efectos de garantizar que no se penalicen conductas que son lícitas aquí en cualquier parte del mundo en el ámbito del ciberespacio. Chicos.net es una organización que trabaja con un enfoque de derechos del niño, centralizado en lo que es protección a la niñez, en lo que son nuevas tecnologías, desde un punto de vista positivo. O sea, trabajamos por el derecho al uso seguro, responsable y productivo de las nuevas tecnologías y la formación en ciudadanía digital. De hecho, cuando se redactó la Convención sobre los Derechos del Niño, no existía Internet ni mucho menos redes sociales
que es un espacio que los niños y niñas habitan cotidianamente y en el que muchas veces ejercen gran parte de su vida social. Digamos, la influencia que les toca ejercer a ellos en las políticas que se van generando alrededor de lo que es el Internet es mucho más grande y es mucho más consistente en comparación con la influencia que pudieron ejercer otras generaciones cuando vino un cambio revolucionario como lo es el Internet en nuestros tiempos, ¿no? Cuando uno analiza cuáles son los riesgos que existen en el ciberespacio, que muchas veces son nuevas modalidades de riesgos que siempre han existido. O sea, el bullying o el acoso en los colegios existió toda la vida y ahora toma una nueva modalidad. El acoso sexual a los niños, a las niñas ha existido también y ahora toma la forma de cibergrooming. Ahora, por ejemplo, los niños invierten gran cantidad de su tiempo en el ciberespacio en cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento, o sea, por ejemplo, con juegos, ¿no? Y muchas veces estos juegos son juegos en red. Entonces ahí se plantea también un dilema, ¿no? Porque ¿qué pasa con un niño de 8 años que quiere jugar un juego que está full moda entre los niños de su edad, pero que es un juego en red? Entonces el niño empieza a pedir que le abran un Facebook para poder jugar el juego. Entonces ahí viene un poco el dilema para los papás, ¿no? ¿Le abro el Facebook o no le abro el Facebook? Tiene 8 años, imposible que le abra el Facebook. Entonces, en mi caso personal, ¿qué es lo que pasa con mi hijo? ¿No? Él quiere jugar este juego y él no tiene Facebook, evidentemente, pero se conecta desde el Facebook de su papá, ¿no? Entonces, digamos, esto ha dado pie a toda una conversación con él para saber qué es lo que puede, o sea, para irlo acercando a la noción de lo que es una red social y que pueda saber qué puede y qué no puede hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de estos juegos te piden que se envíen mensajes a los amigos para que se pueda obtener cierta, no sé, más puntos en alguna parte del juego. Entonces él sabe que no puede estar mandando estos mensajes a todos los amigos de la red del Facebook de papá, porque es algo que puede molestar a los amigos, ¿no? Entonces, te menciono el ejemplo porque es interesante, porque es una manera de ir educando, que son los principales usuarios de redes sociales, porque los niños más pequeñitos no son ni deberían ser el grupo más grande de usuarios de redes sociales si nos referimos a menores de edad. Creo que los adolescentes también van creando sus propias estrategias, ¿no? Incluso hace poco leí un artículo que decía que los adolescentes son más conscientes de los riesgos que los mismos adultos, ¿no? Entonces, como son más conscientes y como son, digamos, nativos digitales, saben también cómo protegerse. Pero en el caso de los niños más pequeños, sí hay que darles pautas y digamos, solamente puedo dar pautas si conozco el medio, ¿no? En estos días, en el mundo digital, es fácil manejar información que describen qué consumimos, por dónde transitamos, cuándo compramos y cuánto, o de qué enfermedades padecemos. Toda esta información está disponible en la red o lo estará dentro de poco. Esta masiva cantidad de información tiene un alto valor para las empresas y para el mismo Estado, ya que con ella puede planificar el futuro del país. Sin embargo, el acceso a esta información está siendo regulado, pues podría poner en evidencia datos de nuestra más estricta privacidad. Lo que tenemos es una gran oportunidad para utilizar dicha información en beneficio de un ciudadano mejor informado de la gestión pública, gracias a las aplicaciones que hemos visto en el programa. La construcción de este futuro, como siempre, nos seguirá sorprendiendo, ya que cada vez más el ciudadano podrá controlar mejor cómo se gestiona nuestro Estado hoy.